Un medicamento como Ozempic puede disminuir tu densidad ósea. ¿Sabías que los medicamentos... O sea, sí, yo... Hola a todos, soy la doctora Lía. Bienvenidos a otro episodio más. El día de hoy vamos a hablar de uno de los avances más importantes en las últimas décadas sobre el tratamiento de enfermedades endocrinológicas y metabólicas. Y esos van a ser los medicamentos análogos de GLP-1. Estos medicamentos muy famosos que yo creo que todos han escuchado como Ozempic o Wegovy, que es semaglutida, son medicamentos que han cambiado el tratamiento principalmente de diabetes tipo 2 y de la obesidad y sobrepeso. Por lo tanto, son medicamentos que la verdad llaman mucho la atención, sobre todo creo que en la parte de pérdida de peso, que por eso creo que es importante que hablemos al respecto, porque pues no solamente se trata de pues utilizarlos nada más para eso y ya, es como o como una herramienta más. Y desde hace unos años se ha puesto muy de moda estos medicamentos porque muchos famosos, sobre todo en Hollywood, por lo menos es lo que yo he visto, lo han utilizado como una herramienta para bajar de peso. Y como sabemos, las modas se repiten, entonces nuevamente estamos teniendo toda esa moda de estar muy delgados y por lo tanto creo que estos medicamentos pues se han utilizado pues como una forma de llegar a estos estándares de belleza. Pero es muy importante entender qué son estos medicamentos, para qué funcionan y claro que sí son importantes para sobrepeso y obesidad, pero justamente es una herramienta más. No se deben de utilizar como una fuente nada más para poder disminuir de peso, porque obviamente tiene efectos secundarios y no, el punto de bajar de peso no es nada más justo bajar cuántos, o sea, ciertos kilos de peso, sino la composición corporal, que creo que ya lo habíamos hablado en el episodio con el licenciado Ian Caldera. Es importante entender que no cualquiera debe de utilizar estos medicamentos porque justamente son para pacientes en los cuales ya llevaron un tratamiento, si por ejemplo tienen diabetes o tienen síndrome metabólico, que voy a explicar más adelante qué es, o ya intentaron muchas formas de bajar de peso y no lo han logrado y sobre todo su peso va muy involucrado en, sí, el avance o el desarrollo y tratamiento de su patología de base, como puede ser pues justamente diabetes tipo 2. Ahora, justo como se han puesto de moda, principalmente yo he notado que llegan muchos pacientes que tienen tal vez sí sobrepeso, tal vez un porcentaje de grasa más elevado y lo quieren utilizar solamente para eso, para bajar de peso y realmente no es como funciona. Ahora, yo siempre lo que les recomiendo a los pacientes y cuando lo llego a indicar es que debe ser un tratamiento multidisciplinario. ¿A qué voy? Sí, el medicamento, pues, nos va a dar un empujoncito y nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Los GLP-1 ya es una hormona que secretamos en las células L, que están principalmente en parte del intestino delgado y en el colon. Y estas, células van a secretar la hormona. Eso quiere decir que van a mantener los niveles de glucosa en cierto rango, y obviamente uno de sus efectos secundarios, y es por la razón por la que se baja de peso, es porque hay más saciedad. Entonces, yo puedo estar acostumbrada a comerme 3 sándwiches, no estoy utilizando el medicamento, tal vez me lleno con uno nada más, ejemplo. Entonces, por lo tanto, si empiezo a comer menos, pues voy a disminuir mi peso. Ahora, la parte importante es que hay que entender que el solo disminuir alimentos, pues claro que me va a llevar esa pérdida, pero ¿pérdida de qué? Aquí lo importante y lo que queremos es que haya una pérdida del porcentaje de grasa, no de músculo. Por eso es muy importante que sea multidisciplinario, que sea en conjunto con nutrición. Y también es importante entender que si sí hay un sobrepeso, en muchos de los casos, y no en que en la gran mayoría, es que hay un factor emocional. Entonces, la verdad es que yo siempre indico que vayan a nutrición y que vayan a terapia cognitivo-conductual en conjunto con el medicamento. Ahora, para saber si un paciente es candidato para este tipo de medicamentos, obviamente se necesitan estudios, no es simplemente como voy, compro el medicamento y listo. ¿Por qué? Porque justamente hay pacientes que no necesitan ese empujoncito, que pueden hacer el cambio simplemente con cambio de hábitos. Ahora, se habla mucho también del rebote.
no es como tal que el medicamento me vaya a dar un rebote, pero si yo estoy utilizando el medicamento y yo no cambio hábitos y no cambio también mi relación con la comida, que es por eso que es importante la parte de la terapia, obviamente si yo soy candidato a dejar el medicamento y no cambie eso, pues voy a regresar a los mismos hábitos, ya no voy a tener obviamente ese efecto de saciedad temprana y pues ¿qué voy a hacer? Pues otra vez voy a elevar mi peso. Ahora, es también muy importante que entendamos que sí debemos de llevarlo con nutrición para evitar esa parte de la sarcopenia. Entonces, no cualquiera puede o debe de utilizar estos medicamentos. Entiendo que están de moda, entiendo que es algo innovador y sí son muy importantes, yo creo que para el avance médico, honestamente, a mí me gusta el medicamento, he visto muy buenos efectos con muchos pacientes, pero regreso a lo mismo, no es para todos, no lo debemos de utilizar como eh, un atajo para llegar a nuestros objetivos, porque realmente no va por ahí. A mí me encantaría que fuera así de sencillo, pero realmente es cuestión de hábitos y también de escuchar a nuestro cuerpo, de pues mejorar nuestra relación con el ejercicio, con la comida, con nuestro cuerpo, con nuestro físico y pues no guiarnos tanto por esas modas, porque obviamente ahorita todos están flaquísimos y eso está muy de moda, lo vamos a estar viendo muchísimo y no todos tenemos la misma composición corporal para tener esas medidas, principalmente medidas. Ya en cuestión de porcentaje de grasa y de músculo y eso es aparte. Me ha tocado más bien eso, o sea, que se vuelve, o sea, que escuchan que alguien bajó de peso y entonces quieren ir y que se los des. Pero pues yo la verdad es que sí soy muy cuadrada en decirles, dame tus estudios, va, o sea, ve a terapia y va a nutrición. Si no es con eso, la verdad es que no. Y eso es, aunque solo sea para bajar de peso, o bueno, bajar el porcentaje de grasa, sino para pacientes que también tienen patologías de base, porque pues ese no es el propósito. O sea, al final como que la primera línea de tratamiento para ese tipo de enfermedades, pues es cambio de hábitos. Entonces, pues sí, el medicamento está increíble y les puede ayudar muchísimo, pero pues mi propósito no es que estén atorados con un medicamento, sino que cambien hábitos. Porque justamente ese sí, story time interesante, había un paciente que llevaba como 2, 3 infartos y yo hice mi servicio social en una clínica que era de un centro de investigación y justo se estaba investigando, no era GLP-1, pero era otro medicamento que se llama tirzepatide, que bueno, como que lo categorizan en el mismo grupo más o menos. Para no hacer el cuento largo, este paciente llegó y sí era candidato, sus estudios, pues todo era candidato, pero en este estudio estábamos valorando específicamente pérdida de peso. Entonces, los pacientes sí podían ir a nutrición, pero no estaban obligados a hacer ningún tipo de dieta porque querían ver nada más el efecto del medicamento. Entonces, este señor, pues, a pesar de ya sus antecedentes y de que obviamente el medicamento, importante, el medicamento, uno de sus efectos es que si consumes principalmente como mucha grasa, pues puedes tener estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, te van a dar cólicos, náuseas, vómito, pues te vas a sentir mal. Entonces, pues el señor sabía y aún así no quiso tener ese cambio de hábitos, no quiso estar en nutrición y tampoco quiso, pues, terapia, no quiso nada, que era sugerencia. Y, yo me acuerdo que cada vez que lo veíamos nos contaba cómo era su dieta. Era él muy honesto, lo cual a mí me encantaba, que, pues sí, o sea, se echaba, no sé, 5 panes dulces diarios y que si comía tamales, y se comía de que unos 4 o 5 también. El señor además estaba delgado, era muy alto, pero estaba delgado, pero pues sí, triglicéridos y colesterol, pues no estaban muy bien. Y la verdad es que aún así el medicamento le ayudó, pero en el momento en que el protocolo terminara y él ya no tuviera el medicamento, y siguiera con esos hábitos, y eso es a lo que voy, de que el medicamento sí hace mucho cambio y sí ayuda mucho, pero no es sostenible, o sea, no debe de ser como la forma en la que debemos de cuidarnos. Al final, creo que lo más importante es eso, dormir bien, comer bien, tomar agua, estar activos, este, consumo de alcohol, cigarro, etc. Entonces, entonces sí, o sea, el medicamento a mí me gusta mucho, yo lo recomiendo cuando los pacientes son candidatos,
pero hay que tener muy claro, y eso obviamente, digo, yo lo platico con los pacientes, pero siento que principalmente también lo tienen que ver con nutrición y también lo tienen que ver con terapia, y es esa hambre emocional. Eh, Hay que identificar bien cuando realmente tenemos hambre y sentimos el huequito en la pancita y realmente es hambre, o es hambre de tengo hambre, pero solo de tacos. O o estoy estresado y entonces voy a ir y me voy a echar unas papitas. No es lo mismo a tengo hambre, te comes hasta los nopales, o sea, da igual. Entonces, algo que se ha visto también del medicamento es que ayuda mucho a esa parte, pero de todas formas creo que no es nada más el utilizar el medicamento para eliminar esto, sino también aprender a tener una buena relación con la comida y saber e identificar por qué utilizamos la comida como una herramienta para regulación emocional, que creo que en su mayoría yo lo he hecho y yo creo que aquí los presentes también lo han hecho porque es algo muy humano. Y también aquí en México, pues la comida, y yo creo que en todo el mundo, pero aquí en México, sobre todo, la comida es algo muy importante en nuestra cultura. Entonces, la comida aquí en México es importante porque nos reunimos para comer. Si viene gente, ofrecemos comida. O sea, realmente, eh, hoy Día del Padre, yo creo que todos los que van a celebrar con sus papás van a ir a comer, o sea, es algo importante y es todo un evento. Entonces, también por eso se me hace importante que entiendan que debe de haber una relación buena con la comida, porque no se trata nada más de eliminar ciertos alimentos y como, ya nunca voy a comer tacos o pizza o refrescos, sino realmente como si me voy a comer eso es porque pues el día lo amerita o se me antojó lo que sea, pero que no sea mi día a día. Y por eso, al momento de retirarle el medicamento, pues si yo ya tengo una buena relación y yo ya conozco mis porciones y voy con nutrición y estoy activo, etc., pues al retirar el medicamento no va a ser tan complicado que yo siga con estos hábitos y tenga, posiblemente se pueda subir un poco de porcentaje de grasa, claro, porque pues el efecto ya no va a estar, pero ya por lo menos va a ser algo crónico, por decirlo así, porque yo ya voy a aprender, ya voy a tener ese estilo de vida. Entonces, yo por lo que he visto es que los pacientes que realmente sí se apegan en todo el tratamiento como debe de ser multidisciplinario, la verdad es que les va increíble. Sí, o sea, fue creado para principalmente para diabetes tipo 2, pero se ha visto que también tiene otros efectos. Pero si no me equivoco, creo que era tirsepatide. Tenía disminuía, creo que más o menos como un 5% de milímetro de mercurio en la presión sistólica. Entonces, para pacientes con hipertensión, pues claro, no era, iba a ser su tratamiento como de base, pero bueno, había un efecto. También tiene otros efectos como al final es un análogo de una hormona incresina, o sea, pues va a tener efectos metabólicos. Entonces, hay unas células que están en el intestino delgado y otras que están en el colon. Principalmente ahí se van a secretar esta hormona, que es, o sea, el medicamento es como un imitador de la hormona que ya tenemos como naturalmente, o sea, bueno, que se secreta naturalmente. Nosotros al comer se va a secretar y va a mandar la señal al páncreas para que el páncreas pues ya libere la insulina y pues todo el proceso que sabemos de la insulina para que permita que la glucosa de la comida que estamos consumiendo entre a las células y se alimente. Ahora, otros de los efectos que justamente son los que queremos saber es eso, que también nos hacíamos más rápido, a diferencia de la hormona que ya secretamos, dura menos tiempo, pero con los análogos de GLP-1 como es la semaglutida, dura más tiempo ese efecto de saciedad que de todas formas, pues ya tenemos, pero pues es más potente, por decirlo así. Entonces, por lo mismo, pues al mismo tiempo de que estoy consumiendo menos alimentos, pues también voy a empezar a utilizar otras vías metabólicas para obtener energía y por eso hay disminución de peso. Se ha visto que hay una disminución en la densidad ósea cuando se utilizan estos medicamentos. Entonces, justamente también es importante que se tome eso en cuenta porque no es nada más la pérdida de músculo, sino también la pérdida de la densidad ósea. Entonces, no es que sea magia, o sea, al final de cuentas, como
cualquier medicamento y cualquier procedimiento tiene sus riesgos y tiene sus efectos secundarios. Fui hace 15 días a una plática de un suplemento alimenticio que justamente te ayuda a disminuir como esa pérdida de músculo, no solamente como cuando se utilizan estos medicamentos, sino como en, iba a decir viejitos, como en el adulto mayor. Entonces está interesante porque justo mencionan van los análogos de GLP-1 de cómo pues uno pierde masa muscular cuando se está utilizando estos medicamentos porque uno puede perder peso muy rápido. Y como estás comiendo menos, pues no estás comiendo tus macros suficientes, etc, etc, etc. Entonces, pues nada, está muy interesante este suplemento porque considero que puede ir en conjunto y funcionar muy bien para los pacientes que justamente están eh, con tratamiento o protocolo con estos medicamentos, que al final de cuentas, lo que ya se había mencionado, o sea, uno no quiere que pierdan nada más peso, queremos que pierdan porcentaje de masa grasa y que mantengan o suban su masa muscular. Al final, el porcentaje de masa muscular es muy importante como para todos. Este suplemento alimenticio llamado hidroximetilbutirato de calcio es un suplemento que va a funcionar como un potente catabólico, es decir, que no va a acelerar el metabolismo, entonces va a ayudar a que justamente esa masa muscular se mantenga. De igual manera, igual que otros medicamentos, no es magia, se necesita comer, se necesita estar activo. O sea, si uno no hace ejercicio y no es nada más ejercicio de salir a caminar, sino fuerza, pues obviamente el crecimiento de masa muscular y el desarrollo de músculo pues va a ser todavía más complicado y cargar significa pues cargar bien, o sea, obviamente dependiendo de cada persona y de la edad y de sus comorbilidades y sus metas, pero sí es necesario cargar peso, eso ya se habla muchísimo, pero bueno, ya hay otras herramientas que nos pueden ayudar muchísimo a que los medicamentos como los análogos GLP-1 funcionen de manera adecuada sin que tengamos tantos efectos, pero pues sí, se tiene que hacer equipo con el paciente y el paciente tiene que estar muy eh, consciente de todo lo que conlleva el llevar un tratamiento así, que aún así, aunque no tuvieran ese medicamento, el hecho de que tengan que llevar cambio de hábitos, eso pues es básico. Para los pacientes que estén interesados o las personas que estén interesadas en un tratamiento con este tipo de medicamentos, principalmente digo, es conocer su historial completo, sus comorbilidades, si tienen algún antecedente. Para eso necesitamos también estudios de laboratorio, ver cómo están, pues en general, todos sus órganos para realmente ver si son candidatos o no. Ya ese tipo de cosas, pues obviamente se tienen que personalizar y ya se tienen que ver directamente en consulta. Y justamente que los pacientes estén conscientes que no nada más es ir y comprar el medicamento y si acaso ir al médico. Es ir al médico, es ir a terapia, es hacer ejercicio, es ir al nutriólogo, es dormir bien, si acaso suplementos, tener pues disciplina en cuando se coloca el medicamento. Digo, el medicamento, como Ozempic, justamente, pues se inyecta, pero ya hay otros medicamentos como que semaglutida, que ya es vía oral. Entonces, obviamente, dependiendo del paciente es el medicamento que le toca, porque no, yo estaba hablando justamente de semaglutida, pero hay otros medicamentos, entonces, obviamente, dependiendo de sus laboratorios, etc, etc, pues ya es el medicamento que iría de acuerdo a ese paciente. Pero sí es importante que los pacientes entiendan que no es magia y que se necesita mucho esfuerzo y mucha disposición, diría más que disciplina, disposición de su parte para que pues el medicamento funcione como debe de funcionar y que sea una pérdida de peso saludable. Entonces, si tienen más dudas, me pueden mandar mensajito, podemos agendar una consulta y lo podemos platicar más a fondo. Si quieren saber más al respecto, hay otros episodios pasados con el doctor Orson Reina y con el nutriólogo Ian Caldera, donde hablamos un poquito más al respecto desde otra perspectiva, desde medicina interna y desde nutrición. Entonces, los invito a que escuchen y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.